¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast centenario, donde hemos venido conversando con las grandes figuras de la historia de este club, de Colo-Colo, que cumple 100 años. Este Colo-Colo que ha generado no solo la condición para ser el equipo más popular y más exitoso del país, sino que además es una familia. Los que pasan por Colo-Colo les cuesta olvidarse de Colo-Colo. Y de eso vamos a conversar con nuestro próximo invitado, el señor Rubén Alberto Espinosa Molina, alias Rubén Espinosa. Pensé que me iba a decir casi. No, casi no. Casi yo creo que ya no se lo olvidó a la gente que era casi o todavía te dicen. No, me dicen casi. Te dicen todavía, los amigos. Sí, los no, de la edad. pero no, te dan el nombre. Y de hecho la otra confusión que tengo, y le pasa a Rubén Martínez. A Rubén Martínez le dicen Rubén Espinosa. Y a ti Rubén Martínez. Rubén Martínez. Ya, goleador. Los cabros, por ejemplo, que trabajan, que tú trabajas con ellos en el estadio, no te dicen casi, no saben que te decían casi. No, saben que me decían, pero no, me dicen Rubén Espinosa. ¿Y el casi viene de Tomé? No, viene la cuarta. La cuarta, en la época de Católica. En la época de Católica, que yo era malísimo para definir, pero malo. Muy bueno para crear. Muy bueno para crear, para generar, pero malísimo para definir. Y sabes que eso nunca lo pude mejorar. O sea, ¿tú estás de acuerdo con el casi? No, sí estábamos de acuerdo. El tema es que en ese momento es como que salió, porque la cuarta era el Diario Popular. Sí, pues. Entonces así se llamaba, de hecho, claro, y le empezó a colocar apodo de acuerdo a las características de muchos jugadores. Y aparezco en el casi. Ya. Pero no me molestaba, porque la verdad las cosas que era real, era la verdad. Así que no me... ¿Y por qué? ¿Y pensaste alguna vez por qué te pasaba eso? Porque yo creo que porque me apuraba, porque me aceleraba. Bueno, los goleadores o los que normalmente definen en la parte del área, que es la parte más importante de la cancha, tienen una tranquilidad, una frialdad, como que uno va hablando ahora, baja un cambio para poder resolver, pegarle bien al balón y definir bien con el movimiento del arquero. No, yo era más que nervioso, era muy acelerado. Entonces quería resolver a la misma velocidad. Pensaba ahí dos pasos antes. Entonces no. Ya había salido a celebrar. No, y estaba saliendo por el lado del palo. Casi gol de Espinosa. Entonces eso empezó a quedar como apodo. Casi Espinosa. Oye, si uno buscara en un, no sé, ponte que hubiera un álbum de monitos donde salen las fotos de todos los jugadores de la historia del fútbol chileno, ¿qué te gustaría que dijera tu monito? Carrilero derecho, volante mixto, volante externo, volante creativo, saliste campeón con Colo-Colo en el 91, delantero, yo te dejo ahora alguna vez de delantero. ¿Qué era Rubén Espinosa de corazón? Volante. Siempre me gustó, a pesar de que mis inicios eran de delantero en el barrio, en Tomé. Yo soy de Tomé, de la población Carlos Mann, jugaba en el Deportivo Carlos Mann y jugaba de delantero, extremo, centro delantero, a pesar de mi estatura, me la arreglaba por un tema de velocidad. Pero por una condición natural de que, porque de querer quedarme en un club, era en este momento la Católica, Lucho Santibáñez me transforma en lateral derecho. Pero mis inicios fueron de extremo, de volante. Pasaba mucho en la Católica, porque tú, el Moto Romero, el Mumo de alguna manera. El Lucho Pérez también. Aunque no le gusta a Lucho Pérez reconocer que el mejor puesto que dominó era el lateral izquierdo. No, eso. Sí, uno le dice y se enoja. No, pero es verdad que lo que pasa es que jugaba por la derecha, jugaba por la izquierda. Y ahí te podía tocar acuérdate, Caté, que en algún momento era súper delantero, terminó siendo durante muchos años su carrera lateral, pasaba mucho. No era tan además anormal. Que tampoco en ese momento, a pesar de que habían jugadores técnicamente bien dotados, Mario Galindo, el Chano Garrido, por nombrarte alguno, que dominaban esa franja y la utilizaban muy bien en el tema ofensivo. Entonces yo creo que eso fue generando un cambio. Entonces, pero a mí obligadamente pasé a jugar de lateral, o si no me tenía que ir del club. Entonces opté por quedarme, por jugar mi opción, y ahí eso me permitió estar 10 años en la selección, jugando de lateral derecho. Ahora entiendo, Rubén, que esto no se sabe tanto, que en rigor no debería haber partido en la Católica, sino en Colo-Colo. Sí. Porque Tito Fuyú te descubrió en algún nacional allá en el sur, y justo lo echaron a él de Colo-Colo, entonces no te pudo traer para acá, pero la idea inicial era que pasaras del fútbol amateur a Colo-Colo.
Tú sabes que primera vez que tocó este tema y alguien me lo pregunta. Y ¿Nunca alguien te habían dicho? No, nunca se había tocado este tema. Esa es la verdad. Yo jugué un nacional juvenil Por Cañete, ¿no? por Cañete. Yo representaba a Tomé, Cañete nos eliminó y Cañete nos pidió refuerzo en semifinales, cuartos de finales, y después vinimos representando a la octava región. A mí me fue muy bien, pero como selección, Cañete era la primera vez que participaba en un nacional juvenil. No nos fue muy bien como equipo. Como equipo. Y Alberto Fuyó, que estaba en Colo-Colo, me dijo en ese momento que me quedara en julio, que me probara. Y yo estaba en un momento bien especial con mis estudios, tenía una responsabilidad con mis papás, estaba haciendo el ¿Habías cuarto. pensado ser futbolista profesional? No, ¿Te gustaba jugar nomás? Como a yo muchos. era futbolero en Tomé, en el barrio, era pichanguero, salía al colegio, yo vivo al frente de una cancha de tierra. Nunca se me pasó por la mente Que ser podía ser una profesión. justamente, que me gustaba, que me fascinaba, sí. Y a los 18 años nació este bichito, tenía una muy buena condición física, pero y así nace este tema. Llego a Santiago, termino mi cuarto medio, doy mi prueba de aptitud académica, en ese momento se da la prueba, ¿Mm? quedo en educación física en la En ese Universidad tiempo salía hasta con nombre. ¿Te justamente, acordáis? en la Católica, Se sabía y, todo. y me preparé durante 2 meses con un amigo que me recuerdo, y de hecho todavía él está en Tomé, y Iván Ortiz, profesor de educación física, me preparé durante 2 meses para venirme a probar. Pero después ya haber cumplido, de haber hecho la prueba de aptitud, de haber terminado cuarto medio, de tener la opción, si no resultaba esto del fútbol, De seguir en la carrera. en la carrera. Espérate, ¿y te viniste a probar como lateral? ¿O te querían de otra cosa? ¿Te habían De visto de delantero, otra cosa? ellos me habían visto de delantero. Ah, ya, venías a ser No, delantero de mi Colo-Colo. carrera lateral parte el año 82, Con Lucho Santibáñez con Lucho que te tiró Santibáñez para como atrás. entrenador de la Católica. Ya. Yo venía como delantero. Y cuando llego a Santiago, eh, yo venía con otro jugador de Tomé, que venía a Santiago Morning, y yo lo acompañé a probarse a él. Ítalo Faleto, lo acompañé, y un técnico de esa época me dijo si me quería probar en Santiago Morning. Yo le dije, bueno, Ya que estoy aquí. yo justo entreno, termina el entrenamiento y nos dice a todos, bueno, tú quedas, le dice el resto, y me pregunta a mí, ¿y tú qué es lo que haces? Estudio. Le expliqué, doy mi prueba, dedícate a eso. Sí, Como diciendo, no sirves. Para que vean lo que el destino, mi ambición, mi disposición. Llego a la casa donde estábamos alojados con mi amigo y al otro día veo la prensa. Indudablemente que yo venía de provincia, ese comentario me dolió mucho, pero no me aminoró. No, yo dije no me no le voy voy a a hacer volver, caso. no voy a volver a Tomé. No es porque no quisiera volver, porque mi desafío era el fútbol, en ese momento. Y O sea, pesco con un poco menos de personalidad, hasta ahí habría llegado Exactamente, Rubén Espinosa futbolista. sí, exactamente. Y tomo mis cosas, mi bolso y me voy a Santa Rosa Las Condes. Veo que Alberto Fuyú firma en la Católica y me voy a Santa Rosa Las Condes. A buscarlo a él. Claro, porque yo me iba a ir al Monumento. Profe, ¿se acuerda de mí? No, así llegué. Así llegué a Santa Rosa. Tomé una micro y llegué a Santa Rosa con mi bolso. Espérate, deja contarle a la gente que pues, nos ve gente muy joven también. Pues. Santa Rosa Las Condes, que era cuando los clubes tenían lugar donde juntarse con los socios, con los hinchas, uno iba a Santa Rosa, que está como al frente de, digamos hoy, del bosque con la costanera, donde empieza la costanera, Andrés Bello. Vitacura, todo eso, donde están esos edificios grandes hoy día. Ahí estaba el club social de la Católica, porque tenía canchas para jugar, tenía un restaurante donde uno iba a comerse un churrasco y estaban los jugadores, estaban los técnicos, había un ambiente de club social. Funcionaban las escuelas de fútbol de los niños. La revista Se Leí. También estaba ahí. Una revista, claro. Ahí estaba todo el complejo administrativo también del club. Ya, y fuiste y dijiste... Me presento y me reconoció, se acordaba, y me dijo, ¿te cambias? Empecé a entrenar con el primer equipo inmediatamente.
Yo de una cancha de tierra a una cancha de pasto a entrenar con el primer equipo de la Católica. ¿Sabías quiénes eran esos jugadores, por Sí, ejemplo? perfectamente. Ya, o sea, eras un seguidor del fútbol, ¿no? Sí, de todas maneras. Si eso no quitaba que no estuviera al tanto de los equipos también de la zona, de la octava región y los equipos de Santiago. ¿Quién era en esa época? ¿Sangüesa, Oñate? Oñate, Lin, Chilolén. Enoch, Lacabachel, Cofone, Ya. Masnik, Rosselli, el uruguayo, ¿te acordáis? Masnik Maxnick, también. Gustavo Moscoso. Equipazo. Entonces, buenos para el fútbol. Bueno, y me recuerdo que me prueba y me dice, termina el entrenamiento, me voy a despedir, me dice, no, si tú te quedas. Y yo le pregunto, ¿dónde me quedo? No, te quedas aquí en la Católica. Y ahí empieza mi... ¿Y ahí qué hiciste? ¿Llamaste a Tomé y dijiste? llamo a Tomé y le digo, no, me quedo, me llevaron una pensión y no sé si a los 2 meses, al mes y medio, 40 días, ya estaba debutando en primera edición en el Estadio Nacional contra Unión Española. ¿Te dieron ganas de llamar a Santiago Borne? No, mira, ahí donde estamos conversando, no, fue una etapa que me ayudó mucho, porque son parte del fortalecimiento que permite a una persona de provincia vivir la realidad, que te hace encontrar que una persona te puede decir esto, otro, pero va a depender mucho de que no hay que hacerle caso en la primera visión. Exactamente. Entonces mi objetivo era venía a Colo-Colo y apareció la Católica a raíz de lo que Alberto Fullo estaba ahí. Él me dio la opción de jugar en primera división. Eso fue del 79 al 88, más o menos. Saliste campeón 2 veces con Católica. Hasta que el 89, sí, por fin, llega a Colo-Colo. ¿Cómo te acuerdas de eso? Bueno, mira, la etapa de Católica, indudablemente que tuve la formación, pero yo llegué a los 18 años a la Católica, por lo tanto no tuve una formación de cadete. Llegué del barrio y me integré a un primer equipo, empecé a aprender, a saber, a interactuar con Eduardo Bombalet, con jugadores, René Valenzuela, Alberto Quintano, por nombrarte algunos, jugadorazos de esa época, seleccionados chilenos. Neira, Manolo Rojas. No, la Católica tenía un equipo. Era la selección. Exactamente, sí. Que fue al Mundial del año 82. Sí. Y eso me permitió ir creciendo, ir madurando, ir creciendo, ir conociendo el sistema. Cuando llegó el año 88, yo quedo en libertad de acción. Y veo que la Católica no había como mucho interés en la renovación del contrato. Yo quedé en libertad de acción, por lo tanto, no pertenecía a la Católica. Y cuando traté de arreglar, no vi el interés. Y ahí aparece Arturo Sala. Que ya estaba acá. Que ya estaba en Colo-Colo. Había llegado a Colo-Colo. Bueno, Arturo venía de la división inferior de la Católica. Justamente. Sí, pues. Y conversamos y él me dice si me gusta. Le dije, perfecto, me encanta el desafío. Yo soy un jugador libre. Di el tiempo necesario a la Católica para poder tomar una determinación. No hubo respuesta. Por lo tanto, yo tenía que tomar una determinación. Y esa determinación la tomé el año 89 cuando llegó a Colo-Colo. Ahí se pagó la deuda, en el fondo, de lo que podría haber sido el primer capítulo. Sí, pero la verdad las cosas que también, ¿qué hubiese pasado si yo llego a Colo-Colo, pero Católica me permitió tener ese desarrollo para llegar a un equipo como Colo-Colo y tener la personalidad? Porque yo sé que muchos jugadores que han llegado a Colo-Colo le ha costado mucho la adaptación. A mí no me costó mucho. Ya, y espérate, cuando venía ahí a Colo-Colo, con Arturo como es, tiene que haber pensado en ti en los roles bastante parecidos a lo que venía siendo tu carrera hasta ahí. Hasta que llega Mirko y dice, ¿de qué juega usted? No, ahora va a ser 10, creativo, 8, no sé. No, ¿Qué eras en el 91? Es súper difícil porque Rubén Espinosa, lateral derecho, clarísimo. Rubén Espinosa, volante de salida, clarísimo. Rubén Espinosa, delantero, todo esto pegado a la banda derecha. ¿Qué era ese Rubén Espinosa que estaba en todo en el fondo del 91? ¿En qué momento te dicen vas a tener que cambiar completamente lo que estaba acostumbrado? Lo que pasa es que Mirko en ese aspecto uno no lo entendía mucho. Con el tiempo, cuando ya tú eliges como esta profesión de técnico, empiezas a entender mucha estructura, la estructura de cómo él pensaba. Y lo único que quería era sacarnos el mayor rendimiento de acuerdo a sus cualidades. Y yo como carrilero, él tenía pensado jugar con línea de 3. Y por esa razón también, y con Arturo yo jugaba de lateral.
Pero para llegar a lo de Mirko, nosotros tuvimos que pasar el año 90, que fue el peor momento. Es decir, si yo retrocedo en el tiempo, hay momentos muy tristes de mi vida deportiva, como fue el año 90 con respecto al tema de la Copa Libertadores. Claro. En ese partido con Vasco de Gama en Estadio Nacional. Fue un momento demasiado triste. Triste porque Ese año debió llegar Colo-Colo a la final. en ese momento nosotros creíamos que teníamos el equipo para poder llegar a instancias, no sé si ganarla, pero superar a lo que estábamos. Era un equipo bastante parecido finalmente al que era el 91, porque estabas tú en otra posición, pero estabas tú, estaba el Chano, estaba Cheito, Raúl, ya estaba. estaba Jaime, Miguel, Sí. no participaban, pero estaban dentro del plantel. Claro. Es decir, había una base. Esa base incluso la traía desde el año 86 Colo-Colo también con jugadores y se fueron incrustando otros elementos. Pero el año 90 fue el momento más difícil, con una pena tremenda, porque en ese momento yo hasta el día de hoy tengo recuerdos del momento clave, porque a mí me tocó vivir las dos caras de la moneda en ese partido con Vasco de Gama. Me tocó convertir 2 goles durante el partido, los 90 minutos. Llegó a estar 3-1 Colo-Colo, ¿no? 3-1. Sí. Y me tocó perder el quinto penal, que es el que me permitía, si lo convertía, continuar en la serie de tratar de pasar a la próxima fase. Y cuando me toca, cuando Arturo le dije el quinto, parto y ahí yo cometo un error, que es el error del cambiar. En vez de tirar como siempre había tirado. Yo era una persona que me quedaba normalmente 40, 45 minutos, tanto los tiros libres como la pelota de etnia. Por lo tanto, tenía una confianza muy grande en mis cualidades y en la técnica en la cual le pegaba el balón. Y en ese momento, como en el primer penal en el partido le había pegado fuerte abajo, a la derecha al arquero, que era normalmente lo que hacía, cuando coloco el balón en la definición a penales, empezó la cabeza. claro, empezó a la duda. Ese es nefasto para el pateador de penales. Entonces yo creo que ese fue mi error. Entonces lo quise cambiar y quise pegarle arriba. Yo dije, a lo mejor se va a tirar abajo, un poco intuyendo que no iba a hacer lo mismo. Que iba a hacer lo mismo, y le traté de pegar arriba. Y me lo atajó. Claro, hay una parte, un error mío, asumido completamente. Y ahí empieza mi dolor, mi karma, porque al final tú quedas en la retina de todos, pero es la sensación de que te sientes como culpable de ver 85.000 personas en el Estadio Nacional. Cuando me atajan el penal, miro mi entorno, te juro que era un frío, todo silencio, pero te juro que era tétrico la cosa. Era como... Y ahí uno jamás se imagina Nunca. que la vida le va a dar una revancha tan poquito después como te la dio usted. Yo creo que ahí cerré No, y me la dio, ¿sabes cuál es la revancha? Más que ganar la Copa Libertad, me dio la revancha en el partido con Universitario de Lima. Sí, po, de veras. Porque que fue más difícil. Después de hacer el análisis, claro, y después de hacer el análisis de el error que había cometido, de ese momento triste, amargo, por el hincha, por la gente, porque al final, mira, el año 90 no habían solamente hinchas de Colo-Colo bregando que nosotros pudiéramos pasar a la próxima fecha, sino que ese equipo era transversal. Era Chile, po. Entonces, y el año 90 me tocó vivir ese momento con Universitario de Lima. Y la verdad de las cosas que la enseñanza adquirida de no cambiar, y ahí pude cerrar ese círculo, esa pena. Esta era, dijiste. Dije, en Así estos tenía que momentos, haber sido. listo, ya pasé. Por lo tanto, sigamos para adelante ahora. Ya, pero Ahora a ahí buscar el objetivo. tampoco ¿te imaginabas que iban a llegar a la final y iban a ser campeones? Estaba partiendo recién esto. Era Sí, la primera estaba fase. partiendo. Pero yo estaba hablando en el tema Los penales, personal. Los penales. En el tema personal. Entonces, Ya, pero espérate. ¿Qué era Rubén Espinosa en el 91? Porque pasó Mirko en línea de 3. Ok, ya no hay laterales. El Coca, que venía de ser lateral en O'Higgins, fue una especie de volante por la derecha, Jaime por la izquierda, el Lalo ayudaba en la marca, y arriba había 3 delanteros que iban rotando más o menos, porque eran 4 en realidad, pero ya. Y Rubén Espinosa libre total. ¿Qué te dijo Mirko la primera vez? que yo iba a ser el 10.
En ese momento yo jugaba con el número 2 porque estábamos inscritos en Copa Libertadores con los números. Por lo tanto, mucha gente decía, pero ¿cómo? Estás con el 2 y estás jugando de 10. ¿Qué es esto? Que claro, pero también Mirko, ¿por qué me traspasa esa posición? Porque yo no le cumplía, por un tema físico, lo que él quería. Lo que iba a hacer el Coca en el fondo. Exactamente. Claro, y ahí entra uno en las dudas, entras tú a la conversación con el técnico, ¿por qué? Yo te puedo cumplir. Si no me has probado, empiezan las dudas. ¿Por qué no ahí, que había sido toda mi vida, mi carrera, de lateral derecho o de volante por la derecha, era porque él quería implementar la línea de 3. Claro. Entonces implementó la línea de 3 con el Chano, Miguel y Javier, que te mataban, que no te dejaban vivo a nadie y no pasaba a nadie, y delante de ellos estaba el Lalo, que era como un rombo. Famoso rombo, sí. Ahí tú te das cuenta, el Chano, Javier, Miguel y el Lalo. Ahí tienes el primer rombo. Y después Lalo era el primero del segundo rombo. Del rombo, justamente. Después venía el Lalo, el Coca, Jaime Pizarro por la izquierda y yo en la punta del segundo rombo. Claro. Pero también tenía responsabilidades. No solamente era mirar para arriba, sino que también tenía una responsabilidad de tomar al 6 del equipo rival y que el 6 no generara el fútbol, que no tuviera la salida, porque a Mirko le gustaba mucho ir a buscar, a presionar. Ya, pero mira cómo la vida va generando estos capítulos que hacen posible lo que estamos contando, porque probablemente si no hubiera sido durante mucho tiempo en tu carrera lateral, y por lo tanto haber aprendido a marcar, es muy distinto ser lateral que ser 6, pero te habría costado marcar. Si hubiera sido no sé, Lucho Pérez, por ejemplo. Lucho Pérez también tenía la experiencia de haber marcado, no sé qué, pero alguien que no hubiera sido nunca defensa, le habría costado el doble rol, probablemente. Y probablemente pensó en ti. Pero con Mirko lo habría escrito sí o sí. Ya, pero fíjate que estoy pensando que en un equipo que llegó a ser tan importante, tan exitoso, donde había tantos buenos jugadores, igual es heavy el rol que te dieron a ti. Muy importante. Porque era, o sea, el 10, po. El 10 Pelé, el 10 Maradona, el 10 Cruyff, el 10. Y en un equipo que eran todos muy buenos, dijeron, Don Rubén, cagó, no va a ser más lateral. Y tú, chuta, pero va a ser el 10. ¿Cómo? Pero sabes que no lo asumí. Es decir, no lo entendía, pero no lo asumía. Lo entendía en el juego y jugaba. Pero a medida que fueron los partidos, los fui adquiriendo. Pero no era que todavía seguía pensando en mi cabeza por qué estaba jugando aquí y no acá, de lateral derecho. Y lo fui adquiriendo y me empecé a sentir muy cómodo porque al final, como jugaba Mirko, entonces yo tenía una responsabilidad que también me creaba muchos problemas, porque si el 6 tomaba mucho la pelota o estaba en constante contacto con el balón, lo primero era responsabilidad mía. Y de hecho, retaba, Mirko retaba. No, y de hecho en un partido con Barcelona, cuando ganamos 3-1 acá en el Nacional, en el Monumental, había participado en un gol, había sido un gol mío, había convertido y había sido un pase mío, un gol de Bartichotto. Pero eso no valía nada. Porque el 6 tenía la pelota. Porque el 6, pero sí, Felipe, escúchame, a los 5, ¿te acuerdas que antes había un pito en el Monumental? Sí. Cuando hacían los cambios. Sí. Ya. Y bueno, dar las instrucciones en el entretiempo, ganando nosotros 3-1, dar las instrucciones. Y sentía que lo único que le estaba diciendo era Don Rubén. Dale con Espinosa, dale con Rubén Espinosa. Entonces, y el 6, y el 6. Y yo no entendía. Entonces, en un momento le decía, Mirko, si yo voy a tirar un centro, no puedo volver el 6, me decía. Es responsabilidad tuya. Así de simple, responsabilidad tuya. No sé cómo lo... Bueno. Ahora, era un 5 minutos, espérate, 5 minutos empezado el segundo tiempo. Suena el pito del Monumental. Miro para la banca, el 2. Sale el 2 y no sé quién entró, creo que entró Sergio Salgado, bueno, no me recuerdo. En ese momento me nublé. Lo único que echaba... Rabia. Puta, mira, las chuchas me salían por todos lados. No entendía nada. Bueno, al final el tiempo te da la sabiduría para poder entender las decisiones de Mirko. Ahora,
es divertido porque en el fondo, claro, ese cambio te da una señal de algo, pero el equipo del 91, si hay algo que lo caracterizó, sobre todo, justamente desde ti hacia atrás, es que prácticamente no se movían nunca, weón. No se lesionaban nunca, jugaban siempre ustedes. Cuando eran visitas jugaba Peralta para fortalecer un poco el mediocampo y salía un delantero, pero Cheito, Marga, Morón primero, Garrido, Vilche, Espinosa, Coca Mendoza y Pizarro no salían nunca. O sea, si no hubiera tenido confianza en lo que estaba haciendo, no lo hubiera hecho bien, Mirko probablemente hubiera buscado otro nombre. No, pero también tienes la responsabilidad de nosotros de que cuando nos entregó la camiseta, le respondimos a él. Claro. Además que eso también es ¿Quién era si no eras tú? No, yo miro el plantel y digo... Verdirame Que ni jugó, no jugó. prácticamente. Pero eso me lo imagino menos marcando al 6. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que tú teniendo los jugadores que conformaban el tema defensivo-ofensivo, porque, a ver, Mirko, con los dos stoppers ya eliminaba a los dos delanteros, porque antes jugaba con dos delanteros. Claro. Ya al equipo rival lo dejabas como sin ataque. Después, el Lalo Iche eliminaba al 10. Y Jaime con el Coca estaban eliminando los posibles pasadores, llámese el volante por la izquierda o el volante por la derecha. Y yo tenía que eliminar al 6. Entonces teníamos responsabilidades cuando no teníamos la pelota. Y cuando teníamos la pelota era jugar y tratar de jugar en campo rival. De presionar, no dejarlos jugar. De generar un duelo por los costados, donde nosotros éramos muy fuertes con el Pato y con Marcelo Bartichotto. Y eso te generaba un ida y vuelta muy grande. Permanente. Y buscando el arco rival. ¿Te había tocado, a propósito de eso, un trabajo físico de ese nivel antes? ¿El fútbol chileno estaba acostumbrado a eso o hizo algo distinto, Gerson? Marcelo, yo sigo pensando que uno de los mejores preparadores físicos. Y él fue parte importante, como lo fue el Yello, en generar ese vínculo, esa psicología, porque antes no estaban los psicólogos deportivos, No. entonces estaban ellos, que generaban una comunicación con Mirko, porque no existía mucha comunicación con Mirko. No, pero, si no Gerson y sin el Yello le pegan. No, pero molesto sí, pero era producto de la exigencia que él quería de nosotros. Yeah. ¿Me entiendes? Y tú lo vas entendiendo después. Y él tenía razón. Porque lo único que él quería era que nosotros entregáramos el máximo. Y nos llama mucho la atención que si tú podías convertir un gol, él te exigía 2 o 3. Entonces siempre te estaba tratando de que el salto fuera mucho más grande. No te conformaras con lo mínimo. Usted puede más. Usted puede más. Y te lo demostraba. Y tú lo demostrabas después en el siguiente partido que podías más. Oye, cuando uno habla con la gente del 91, en general, todos dicen desde el inicio, en la Leonera, ya sabíamos que íbamos a hacer algo distinto. Y uno lo puede creer un poco más, un poco menos, pero da lo mismo. Tú que eres un tipo más racional y que maneja el fútbol, todo el plantel en realidad era muy táctico en esa época. De hecho, muchos terminaron como tú siendo técnicos. Pero ¿en qué momento tú, Rubén Espinosa, dices, esto está resultando? Este equipo es un muy buen equipo de fútbol y este equipo puede llegar bien arriba. ¿De verdad desde el principio? Sí. ¿Sí? Mira, hay un ejercicio o un trabajo que Marcelo y Orson, los trabajos con Marcelo eran 3 veces al día. No teníamos una cancha de entrenamiento muy cercana, nos íbamos a los Lirios, es decir, no nos íbamos en bus, nos íbamos en una micro a los Lirios, que eran 1 hora, de ahí de la Leonera a los Lirios, más allá de Rancagua. Cuando iban a entrenar también. Cuando íbamos a entrenar. Ah. Entonces, ¿por qué? Ya. Y cuando era el trabajo físico en la mañana, había una colina más o menos de entre 60 y 80 metros, que era muy parada, una pendiente muy grande. Y Marcelo nos decía, un trabajo potencia, y nos íbamos en pareja, nos decía, ya partimos,
tanto tiempo en recorrer estos 60 metros, no me recuerdo la cantidad de metros, y partíamos en pareja. Completábamos las 10 y Marcelo decía, el que quiera seguir trabajando o el que quiera agregar algo más, tiene libertad para hacerlo. Partíamos todos. Todos. Ya, pero podrían haber sido un gran equipo físico y un equipo más o menos, ¿no? ¿En qué momento tú dices, futbolísticamente, es que eso somos tú lo muy vas logrando poderosos? cuando vas jugando los partidos. Claro. Cuando vas jugando, yo después del partido, cuando le hacemos 4, es decir, primero, para mí el partido más difícil fue contra Universitario de Lima. Que si no es por el loro en el último minuto, Menos mal que atajó el loro. se cayó, dice. Sí, bueno. Bueno, bien. Y fue en ese momento que yo dije, bueno, ya estamos, no vamos a ganar, pero ya pasamos la ronda anterior, que era lo que habíamos sufrido con Vasco de Gama el año anterior. Pero el partido donde a nosotros nos fortaleció fue el partido con Nacional de Montevideo, cuando fueron 4-0. Acá. Bueno, fuimos a jugar allá, nosotros perdimos, y te encontraste con estos temas extradeportivos que te mojaron la cancha, la transformaron en barrial, que nos costó mucho, nos complicó. Y después viene el partido con Boca, que todos hablan que esa fue la final. Yo creo que después del partido que nosotros hicimos en la Bombonera, teníamos una seguridad. Colo-Colo, una de las cosas que se caracterizaba era que en el Monumental no perdíamos. Le ganaba a cualquiera. Le ganábamos a cualquiera. Por esa razón, cuando nosotros perdimos 1-0 en la Bombonera, nos abrazamos de felicidad y muchos de ellos Los argentinos decían, se extrañaban. ¿qué están haciendo esto? Claro, y nos abrazamos y nos reíamos y estábamos contentos porque sabíamos que en la Bombonera se cosían, se perdían. En el Monumental. En el Monumental se iban a perder, o nosotros le íbamos a ganar, porque nos encontramos con la capacidad y en el Monumental nos hacíamos muy fuerte. Así que, pero a medida que van pasando, porque hay momentos de que tú, hasta que no llegas a la instancia final, siempre tienes dudas. Lo pasó a Colo-Colo, Sí. le pasó a Unión Española, le pasó a Cobreloa, que llegaron a la final. Y pasaron un montón de... Rarezas. por nombrar algunas, que terminaron no logrando el objetivo. Entonces también, cuando llega ese último partido con Olimpia, incluso en el 2-0, todavía nosotros no estábamos incrédulos, pero tampoco dábamos seguridad y el equipo seguía jugando igual, como pensando que íbamos 0-0. Entonces, nosotros recién vimos como que se te va pasando la película de muchas situaciones, y ahí donde llegan los momentos que dices tú, pensar que hace un año atrás, menos de un año atrás, me tocó vivir la otra cara de la moneda, la amargura, la tristeza, el momento más amargo de mi carrera futbolística. Ahora estaba viviendo el otro cuando la gente empezó a prender antorcha. Ya estamos. Y el Leo convierte el tercer gol. En ese momento como que visualizamos y pensamos que era el momento del logro. Estoy acordándome de una foto tuya que creo que fue portada de la Triunfo en La Nación, pegado a la reja con la copa. Es que, ¿sabes qué? Eso es emocionante. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque internamente o personalmente tenía una frustración muy grande, por años. Cada vez que me tocaba participar en una Copa Libertadores, aparecía la frase, se mira Y no sé. y no se toca. Y yo creo que ese momento, cuando yo tomo a pesar de que mis compañeros me dicen que yo no la solté, Sí. pero no importa, pero ese momento no la solté en el Monumental y se la llevé a los hinchas, de los hinchas que estaban ahí en la reja. Sí, pues, sí. Y yo, ¿sabes qué? Les decía a ellos, tóquenla, se puede tocar. Y ese momento, te juro que es emocionante porque no solamente nosotros como deportistas, también había una frustración nacional, y yo creo que ese momento es como tú dices, ya estamos, le devolvemos la mano a la gente de tanta frustración deportiva y estamos logrando ese objetivo tan esquivo. ¿Tienes esa foto? No la tengo. Me la mostraron el otro día, pero no era mía. Ya. La mostraron. Pero sí la vi y te juro que es como... Porque yo me recuerdo claramente de lo que yo hice. Y les decía a ellos, a los hinchas, sin conocerlo, con el ruido, no sé si me escuchaban o no me escuchaban, pero yo les decía, tóquenla. Lo único que yo les decía, tóquenla. Como un desahogo a lo que a mí me había tocado vivir a mí como deportista durante muchos años
de tener esa frustración de no tocarla y que no se quedara. Es verdad que eso es lo que cuentan ellos al menos, que el Chano, Cheito, Marga, los que llevaban más tiempo en Colo-Colo, le decían a Lucho Pérez y a ti, oye, les vamos a tener que explicar cómo se da la vuelta olímpica. Bien insolente porque tú habías salido campeón 2 veces con la Católica, pero ¿es verdad que los jodían con eso? El Chano sí. El Chano siempre me decía, cuando salíamos campeones me dice, la vuelta olímpica sea por este lado. Para partir para el otro. Claro, para que no partiera para el otro lado. Entonces me dice, no, tranquilo, que la vuelta sea por aquí, tranquilo que va a salir campeón. Aprendan. Claro, pero era una tónica, y era una de las tallas que siempre estábamos ahí nosotros, el Chano, Raúl, en contra de Lucho Pérez, yo y el Lalo, que veníamos de la Católica. Es verdad. Oye, ya, ese gran momento, el momento más triste, el penal con Vasco da Gama, el momento más feliz, la copa que se toca por fin y que eres protagonista absoluto durante toda la campaña. ¿Se parece a algo más de lo que viviste en Colo-Colo? Porque en Colo-Colo saliste campeón en el 89, el 90, el 91. O sea, no podés estar más acostumbrado a salir campeón. La Copa Libertadores del 91, la Copa Chile del 91. Ganaste 5 títulos en Colo-Colo. 2 años y medio. En 2 años y medio, en muy poco tiempo. ¿Se pareció alguna? ¿Qué es lo que viene un poquito más abajo del 91 Copa Libertadores, que me imagino que es lo más grande? En tu memoria, ¿cuál título de esos 5? ¿Cuál momento? ¿El primero, quizás? No sé. ¿El 89? Es que yo creo que esos 2 años y medio o 3 años que estuve en Colo-Colo fueron muy intensos. Por lo tanto, se vivía al máximo, porque los títulos... una de las cosas que cuando llegué a Colo-Colo, una de las cosas que el hincha te inculcaba, no sirve, aquí sirve salir campeón. Todo lo otro es malo. No sirve, lo demás no sirve. Aquí cuando uno llega acá hay que salir campeón. ¿Estás capacitado? Fue la primera pregunta que me hizo el hincha. ¿Estás capacitado? Sí, estoy capacitado. ¿Te costó al principio por venir de Católica? ¿Con el hincha? ¿Te sentían ajeno? No, es decir, ¿no? Todo lo contrario. De hecho, yo tuve una muy buena recepción de los jugadores, de los compañeros que en ese momento estaban y de la hinchada. Y eso me facilitó la adaptación rápido. Pero... O sea, saliste campeón. ¿Llegaste qué año? ¿El 89? En el 89. Saliste campeón 89, 90 y 91. 91. Y el 91 3 veces, porque Copa Chile, título nacional y Copa Libertadores, más... O sea, no había nada más que ganar. ¿Qué iba a ganar? Pero ¿sabes qué? Es que todo va relacionado, Felipe, con la adaptación del mismo grupo. Entonces, el mismo objetivo. El grupo te llevaba a que en Colo-Colo hay que luchar por el objetivo importante que es salir campeón. El título que tú luches, por el cual luches, sea Copa Libertadores, sea Copa Continental, sea Copa Campeonato Nacional, Copa Chile, lo que sea, o Apertura. Ese es el objetivo. Entonces, y cuando hay un técnico, en este caso me tocó vivir con Arturo, que también te inculca eso, indudablemente tú te vas empapando. El grupo estaba cohesionado, el grupo estaba súper profesionalizado cuando yo llegué el año 89. Por lo tanto, no era necesario ese grupo, vamos a entrenar, hay que exigir más, hay que correr más. No, era solo. 3 goles. 3 goles. Pongamos como uno, da lo mismo el orden, pero como uno, ese frente universitario que te limpia, digamos, de lo que había pasado con Vasco da Gama. 2 más, por lo bonito, por lo significativo, con la camiseta de Colo-Colo. Hay el año 90, cuando salimos campeón en el Monumental. Me parece que fue contra O'Higgins o Cobresal. Una pelota, un pase cruzado de Jaime Pizarro, pico al espacio, a la espalda de los centrales, amortiguo de pecho y pego al primer palo. Ese porque nos está dando el título. Y el otro es, por lo bonito, el tiro libre a Barcelona de Guayaquil, en Guayaquil. Eso fue 2-2, parece, ¿no? El 2-2. Yeah. Por la importancia, me recuerda la importancia del penal, a pesar de que fue penal, porque yo también había convertido tiro libre entre universitarios. Pero por la importancia del penal, por haber cerrado esa etapa del penal ante Vasco da Gama, creo que también le doy la importancia de vida. Pero ahí están esos son los 3. Los 3 goles.
Oye, y en la selección nada de mala, porque tienes un subcampeonato, el 87, tienes un Tercer tercer lugar. lugar, el 91, y en no tantos partidos, porque jugaste, ¿cuánto? 31 por la selección. Según mis cálculos, 31, 5 goles. En poco tiempo también, Y de lateral derecho. sí, pues, harto éxito. Claro, tenías que cambiaste ahí, Ahí volviste a me, cambiar. sí, de hecho Arturo me convocó a la selección, pero volví a ser lateral. No jugué de Eso volante. fue bien raro, ¿eh? Porque, o sea, raro digo, Perdón, no, no, me hizo jugar de volante con Fabián Estay. sí, pues, sí, Me pues. hizo jugar de volante No, con Fabián porque, Estay. porque puso al Chano de lateral. Sí, puso al Chano de lateral. Y a Lalo con Cheito de centrales. Armó un equipo súper distinto. En el debut con Venezuela jugó de lateral izquierdo el Chico Gómez. ¿Te acordáis? Rodrigo. Rodrigo, sí, pues. Hizo varias modificaciones, lo que tenía la prensa histérica, porque decía, haga jugar al equipo igual que Colo-Colo en el 91, haga jugar No, al... no, no, son, Y son Arturo ideas, era Arturo, pues. claro, son ideas distintas. Son ideas distintas. eh, también en el equipo también teníamos un jugador muy importante como era Ricardo, que muchos lo criticaban por tema técnico, pero era un jugador valiosísimo en lo que Arrastraba nosotros, marca, muy táctico. muy táctico, era el primer defensor. Para lo que quería Mirko era muy importante porque era el que estaba presionando a los centrales. Está hablando de Ricardo Mariano Dabrowski, por si acaso. Para los Ricardo más Mariano perdidos. Dabrowski, justamente, era el primero que te marcaba la presión que quería Mirko con los centrales del equipo rival. Pero también tú hablas de ese equipo porque al final, en la final, y más importancia se le da, no estuvo Rubén Martínez, No no estuvo estuvo el Ricardo Pato, y no ni estuvo el estuvo Pato. Ricardo, es decir, la delantera. Y se lesionó el Coca que había reemplazado a uno luego. Que Entonces también tú, fue tú te das cuenta que a pesar, y los defensas, Miguel Ramírez tenía ¿cuánto? 19 años, Javier Marga tenía 20, y Juan Carlos Peralta, que reemplazó a ¿cómo se llama? Al Coca en la posición del Coca, porque el Coca pasó más arriba, porque no, y ahí donde vienen todas las cosas de Mirko que uno le valoriza. Eh, Termina el partido con Olimpia, expulsaron a Rubén Martínez, suspendido para la final, y Mirko llama a Lucho Pérez, ya sabía ya lo sabía, que tenía que y hacer. lo preparó inmediatamente. Lucho Pérez sabía en ese momento que iba a jugar el último partido, la definición en Santiago. Y Lucha no había jugado prácticamente nada. Habían Po. jugado muy poco, había jugado unos minutos en Ecuador, Claro. había jugado unos minutos en Ecuador. Pero ahí tú te das cuenta que los que entraron fueron tan importantes Estaban preparados. justamente, porque después entró Peralta, respondió, entró Leo Herrera, respondió, y gente muy joven, si eso es lo más llamativo, valorable, que esa gente que entró no tenían 20 años. Rubén, tú después te has seguido, digamos, ligado al fútbol como técnico, estuviste en O'Higgins, San Felipe, Ñublense. ¿Te gustaría alguna vez ser técnico de Colo-Colo? ¿O es muy pesado? Yo cuando era más joven sí, Ya. ya este tema, ahora no, ya estoy en una etapa en de tú para tener una responsabilidad tan grande como Colo-Colo necesitas vitalidad, energía. No quiere decir que no la tenga, pero creo que hay Demasiada otra. presión. No, es que nosotros ya estamos Sí. uno está acostumbrado a convivir con la presión, y sobre todo como jugador que lo viviste durante muchos años, después me tocó ser técnico, también vivimos con la presión. Pero creo que existe gente mucho más capacitada como para poder en estos momentos ser técnico. A lo mejor cuando era más joven, cuando recién estaba tratando de ser técnico o estudiando para ser técnico, quizás tendría la motivación, la ambición y el deseo de haber podido ser técnico de Colo-Colo. Pero creo que ahora necesitas otro tipo de argumentos para poder responder a una exigencia tan grande como es la de Colo-Colo. ¿Tus amigos de la vida, hoy amigos tuyos, por ejemplo, son la mayoría del fútbol? Sí, la gran mayoría. Ya. O todavía tienes muchos amigos o varios amigos en Tomé y de No, esa etapa. sigo teniendo amigos de Tomé, sigo Ya. teniendo porque
yo no me olvido de mi inicio y sigo manteniendo el vínculo y la relación, la comunicación, la visita de ir a Tomé. Bueno, mi mamá, que falleció hace muy poco, estaba constantemente viajando a Tomé, 2 veces por mes, una vez al mes. Constantemente estaba viajando para estar en contacto con ella y pasar mis vacaciones. Yo pasaba mis vacaciones en Tomé. Y los amigos los sigo manteniendo. Y son amigos de la pichanga cuando era muy chico y de la pichanga ahora cuando voy a Tomé. Sí, igual me he visto de corto cuando estoy en Tomé jugando y recuerdo. O sea, siempre el mínimo común denominador en Tomé, después en lo profesional, en la pelota. Exactamente. Eso Exactamente. sí. Yo nací en Tomé jugando al fútbol y mi gran anhelo es poder jugar en algún momento, no sé si medio año, un año, jugar en el Deportivo Carlos Mann, que Volver. es volver a jugar por los super senior, por los senior, volver a jugar en esa cancha que está igual, no lo han transformado, sigue siendo de Yo tierra, creo que depende de ti nomás, pues, ¿no? sí, Oye, de, de de mí, cambiar la vida, digamos. no, de generar ese espacio para poder viajar, Claro. porque hay que viajar, y poder ir, jugar y regresar a cumplir tus funciones como cualquier trabajador durante la semana. Pero ese es mi anhelo, de poder volver a vestirme de corto jugando por el Deportivo ¿Cómo era Carlos la Mann. camiseta? Con colores verde, rojo, como la de Palestino, blanco, verde, rojo, Ya, colores muy parecidos, ya. pero una camiseta muy bonita, muy, muy, muy llamativa. Carlos Mans. Carlos Mans, M-A-H-N-S. NS. Así se llama el club y así se llama la población donde nací, ¿Dónde naciste? que Mira, todavía está. El club todavía está, tiene su tema de formación de los niños. Es una comunidad muy bonita, es un lugar muy bonito donde los niños tienen la cancha al frente, donde tú ves fútbol a cada rato, como en el barrio, que es una maravilla eso verlo. Entonces ese sería como mi gran anhelo. mira, No he bonito. jugado mucho en ligas de acá de Santiago, pero sí me gustaría terminar o jugar un año o medio año en el Deportivo Carlos Mann. Bonito, me gustó. Lo último, ¿guardaste cosas en tu carrera? Sí, ¿Qué es lo más importante que tienes guardado? la ¿La medalla. camiseta del 91, por ejemplo? No. Mira, se la regalé a mi mamá. Ella la tiene guardada. Ya, pero bonito. No, pero espérate, no se la Ah, quiere entregar a nadie. No sabemos dónde la dejó guardada. no te puedo creer. Sí. La andamos buscando. En algún closet. Cuando mi hijo se la pidió, dijo que no, que yo se la había regalado a ella. No te metáis. Le digo. Así, Y no le contó a y nadie nadie. antes de Así morir que, dónde está. ¿dónde está? Así que la estamos buscando. Ya. Y la medalla que la tengo en mi casa. La medalla que atrás tiene el Sí, nombre de cada uno. el nombre y el logo que hice campeón de la Copa Libertadores. Sí, po. Tengo una réplica de una copa muy, a pesar de que tengo la foto, bueno, eso es lo otro que el Chano, Raúl, me dice que ellos no se sacaron, ellos son de Colo-Colo, nacieron en Colo-Colo y no tienen ninguna foto con la Copa Libertadores en el partido. Porque la tuvo Y, todo el rato Rubén. y que no, Cuando y de hecho tenía- cuando sale una foto ahora me dice, puta, ya salieron estos dos, los mismos, Miguel Ramírez y Rubén Espinosa con la copa. Pero tengo una réplica, un recuerdo, bien bonito lo tengo ahí. ¿Te tocó alguna vez salir en la maleta de un auto como el Cheito a propósito? Sí. Sí, El día del también. partido. Porque la La gente final. Ah, mira. Y Ahora el Cheito salía porque lo andaban persiguiendo, pero bueno, tú las sabes que chiquillas. yo era el que ¿A ti respondía, también? yo pensaba, yo era el que Arturo determinó que fuera con el Cheito a la habitación del hotel. Ya. Uno de experiencia con uno de... ¿Y tú sabes quién era el telefonista? A cada rato. Sí, pues. Miguel, para ti de nuevo. No, pero No, no, pero era... usted también No, lo llevaba. no, está bien, pero no para sacarle Miguel eso. yo era el telefonista, yo era el que contestaba el teléfono. Para correr un poco. O, no sé. No, ya, no, da era lo mismo. cuidarlo, Pa' era cuidarlo, cuidarlo. sí, sin Era duda. cuidarlo porque tenía una responsabilidad, Me o imagino. era mayor, por lo tanto tenía una responsabilidad y Arturo no había dado esa responsabilidad a los de mayor No, si no te experiencia. retaban a ti, po. Exactamente, Y llegaba a mí. llegaba a pasar alguien. Pero a mí me tocó salir hasta la rotonda de Grecia. ¿Recuerdas que antes no había autopista? No, pues. Estaba Grecia, había un bandejón por el medio y estaba la rotonda ¿Y en el auto de quién saliste? de un amigo. Ya. De un amigo, y ahí me pude... Y así. No, y atrás, tapado,
tapado, es decir, no se veía nada. Cuando la gente no te dejaba, te revisaban el auto, tocaban, miraban, y no está, no hay nadie. Y yo iba abajo, metido en el portamaleta. Con una No, manta. y me iba tapando hay una tapa que tiene en las portamaletas atrás, que Sí, te van tapando, que no se ve lo que va adentro. Entonces, iba gente atrás sentada y yo en el portamaleta. Recién pude salir ahí en la rotonda de Grecia. qué increíble. Bueno, es que lo hemos dicho todo el rato, pues sí, era lo que todo el mundo quería y había esperado generaciones de No sé, generaciones. muchas historias con respecto a eso. Hasta el día de hoy, nosotros cuando vamos a provincia nos vamos enterando el sacrificio que hacía la gente por escuchar, porque en el norte no se veía. Y la gente salía con una radio, un alambre, a un cerro, a escuchar el partido, Escuchar, obvio, para no perdérselo. para no perdérselo. Y se lo imaginaba en una radio. Entonces, hay un montón de historias que... Lo que sí me he encontrado con mucha gente que ese año, ¿cuánta gente hubo en el Monumental? 6 millones, más o menos. Sí, Toda la gente que todos encontró dice, estuvieron. no, estuve en la final, estuve en la final. Pero hay historias maravillosas, Sí. hay historias muy lindas de gente que hizo un gran sacrificio para estar en ese partido o en la instancia memorable del 5 de junio. ¿Uno de los días o el día más feliz de tu vida? Dejemos fuera lo familiar, cuando nace un hijo, cuando uno tiene una alegría que le da a la familia. Son días muy bonitos, pero en lo futbolístico sin duda, pues, el más feliz. Yo creo, mira, por el objetivo sí, pero ¿sabes cuál es el momento más feliz? A ver, El momento en que yo le pasé la copa al hincha. ese, Ese fue el momento como máximo. tóquenla. Ese momento fue el que a mí me produjo una sensación de contacto con el hincha, con la gente, con la frustración, con la amargura, basta, se terminó. Es como pasó a lo mejor con la generación dorada cuando fueron Con la Copa campeones América. de la Copa América. Es decir, son momentos inolvidables que Chile no está acostumbrado, y esos momentos son imborrables. Pero ese momento, cuando tú le ves la cara a la gente tocando esa copa y que uno se la acercaba y la tocaba y la tocaba y la estás pasando, yo creo que ese es el momento más feliz. Rubén Espinosa, la historia de Colo-Colo en pocos años te llevó a ser parte permanente de lo que ha sido quizás y los momentos más felices justamente de esta historia. Regalos para ti. La bebida oficial del club, se la dejo ahí. Gracias. Los audífonos oficiales del club. Y esto para que lo guarde, porque es el recuerdo de otro privilegio. ¿Eh? Ha habido miles de generaciones de colocolinos, pero a nosotros nos tocó estar vivos para los 100 años. Eso también es un privilegio. Este es el banderín del programa. Tuviste el privilegio de ser campeón de América, el privilegio de ser 5 veces campeón seguido, pero además estamos aquí celebrando el centenario. Imagínate la cantidad de colocolinos que no pudieron vivirlo. Así que también es un privilegio. No, este es un privilegio. El hecho de estar aquí en el centenario, viviendo y ser parte de la historia de este club, es un privilegio. Muchas gracias, No, Rubén gracias. Alberto Espinosa Molina, Gracias por a esta ustedes por la entrevista. invitación. Muchas gracias por todo lo que le diste al club y por los recuerdos. Tenés buena memoria, así que eso es bueno. No, bonito, y bonitos recuerdos, Felipe, sí. Son maravillosos que hasta el día de hoy siguen latentes, porque nos seguimos juntando con el grupo y siguen latentes, siguen presentes en cada reunión y cada día salen más anécdotas, más historias, y eso te mantiene como el hecho de mantener el contacto. Por eso ese equipo del 91 en transversal es querido por todos, porque juntó generaciones que hasta el día de hoy se mantienen en contacto a través de lo que no existía antes, las redes sociales, como es un WhatsApp, y todos los días estamos saludando, deseando que tengan un buen fin de semana, los cumpleaños, y eso te habla lo grande que fue ese equipo del 91. No solamente lo futbolístico. Ese grupo. No solamente lo futbolístico. Yo creo que Colo-Colo fue campeón no solamente en el tema futbolístico, sino que porque Colo-Colo en la adversidad, ese grupo fue demasiado fuerte para romper todos los mitos o los temas negativos que podían haber existido. Es verdad. Rubén Espinosa. Nombre y apellido en la historia de este club, en la historia de Colo-Colo. Qué gran
recuerde qué grandes momentos vividos por este hombre. Nosotros nos encontramos en el próximo capítulo del podcast y le agradecemos, Rubén, su presencia. Muchas gracias a ustedes. Chao. Un saludo para todos. Nos vemos.